2 de la tarde con 23 minutos. Vamos a continuar hablando de este tema y bien lo decían en la nota, ¿no? Buscar una solución a esta crisis política, y esto equivale a los retos que va a tener que afrontar la ahora presidenta Dina Boluarte. Conversamos de ello con Paulo Vilca, analista político. Bienvenido, buenas tardes a Central Informaciones. Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Señor Vilca, una de las primeras, preocupaciones que pueden tener los ciudadanos es cómo van a empezar a afrontar. Y aunque es difícil, tener la respuesta, son varios los retos que tiene ahora la presidenta Dina Boluarte. ¿Va a depender, bajarle un poco el ánimo a esta crisis política con la designación del nuevo gabinete ministerial? Sí, estamos ante un escenario efectivamente donde tienen que haber varias definiciones y decisiones de la presidenta Dina Boluarte, una de las cuales es precisamente la conformación de un nuevo gabinete, ¿no? El nuevo equipo de ministros que esta designe va a ser importante no solamente en términos de mostrar cuál es la dirección que va a seguir, en el gobierno, sino también porque tiene que ser un gabinete que pueda hablarle a los distintos sectores que en este momento son parte de la crisis, pero al mismo tiempo también tiene que dar un mensaje general al país, ¿no? No solamente a las agrupaciones que están en el Congreso de la República o a los grupos que están movilizándose también, por supuesto, en diferentes partes del país, sino en general a la ciudadanía, ¿no? Y creo que ese es un reto principal de la presidenta. Y ahí le pido que nos detengamos porque ella ha dado, dentro de lo que viene a ser los primeros o las primeras señales para este gabinete, dijo en su primer mensaje, en su discurso, un gabinete de todas las sangres, pero ahora le ha añadido una información que puede tener bastante relevancia, y es que congresistas no van a formar parte de los ministerios, algo que sí se veía no solo en los gabinetes anteriores, sino que ha venido siendo, una línea bastante marcada en gestiones anteriores. ¿Es esto un buen paso? Sí, a ver, si algo debería tener o caracterizar al nuevo gabinete de ministros es ser sustancialmente distinto de los que hemos tenido durante los últimos meses, el último año y medio en el país. En tal sentido, por supuesto, uno de los temas es de que no haya parlamentarios, al ser el Congreso una de las cuestiones más desprestigiadas, pero al mismo tiempo también se requiere ministros, ministras, que cumplan con algunas condiciones de trayectoria, de capacidad y conocimiento de la gestión pública, de comportamiento ético y, por supuesto, también de compromiso democrático. Creo que eso va a ser muy, muy importante porque, como señalaba hace un momento, va a dar una idea más cabal y más completa de la dirección que va a seguir el gobierno en los siguientes meses. Ahora, ¿cómo desglosar, cómo analizar estas, no son muchas, pero estas movilizaciones que se están viendo con quemas de llantas, con algunas agresiones entre los grupos de protestantes y la Policía Nacional, y además una convocatoria, porque esto lo decían ayer, por ejemplo, desde Puno, desde Arequipa, ¿no? Que hay una convocatoria hacia los grupos de ronderos a nivel nacional para que estos lleguen a Lima y, para ser exactos, porque ellos lo han dicho aquí en RPP además, para que se establezcan en la puerta de la DIROES. Sí, pero en general, lo que vemos en el país es que hay precisamente diferentes movilizaciones, protestas, de grupos diversos, muy heterogéneos, con diferentes plataformas, ¿no? Algunos bastante críticos al Congreso de la República, ¿no? De hecho, se exige el cierre del Parlamento, por ejemplo. Asimismo, se plantea el tema del adelanto electoral, ¿no? Como una suerte, de vía de escape para que sea la ciudadanía finalmente quien defina quiénes son los futuros gobernantes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Algunos otros grupos plantean, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, y en menor medida algunos también exigen, por ejemplo, la liberación de Pedro Castillo, ¿no? O le brindan apoyo al expresidente. Entonces, todavía son heterogéneas las movilizaciones. Es cierto que se han hecho más visibles, sobre todo aquellas que están vinculadas con el bloqueo de algunas vías estratégicas, sobre todo en la Panamericana Sur. Se están haciendo convocatorias a otros espacios. No solamente hablamos de rondas campesinas, sino también de otro tipo de organizaciones campesinas. Ha habido algunas convocatorias de grupos de reservistas, por ejemplo, etcétera, que son estas organizaciones que de una u otra manera
estuvieron más cercanas al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Pero el resultado o cuál es el escenario que puedan tener estas movilizaciones va a depender todavía mucho de las decisiones que tome la nueva administración. Y que se va a ver conformado además en el gabinete. Dentro de las últimas preguntas, si Dina Boluarte ha dicho, la presidenta, si lo amerita y luego de un diálogo podríamos adelantar las elecciones, un diálogo en referencia a varios grupos, ¿no? ¿Se debe entender esto como una especie de retroceso? Porque ella primero ha jurado al cargo y ha asumido la banda presidencial, indicando que lo va a cumplir hasta julio del 2026. Sí, bueno, yo creo que en principio la presidenta Dina Boluarte está mostrando que tiene una lectura cercana de la realidad. Creo que eso es importante, ¿no? Esto, efectivamente, por mandato constitucional, le corresponde llegar hasta el 2026 y eso es lo que ella ha señalado, ¿no? De manera muy clara en el discurso que dio en el Congreso, pero también ha, digamos, visto de que la situación política en el país puede exigir otro tipo de alternativas o salidas que además ya han estado en la discusión, ¿no? Es decir, no estamos hablando de algo nuevo cuando se plantea el adelanto electoral, cuando se habla de reformas constitucionales, etcétera. Son temas que han estado en el escenario y que, por supuesto, dependiendo de las circunstancias y de los acuerdos a los que llegue la política y, por supuesto, la propia voluntad de la presidenta Dina Boluarte, podrían muy bien ser parte del menú de soluciones para la crisis política que vivimos en el país. Y lo último, algunos congresistas, porque además este tercer pedido de vacancia en contra del presidente, recordemos, lo promovía Edward Málaga Trillo, un congresista no agrupado. Hace unos instantes acaba de culminar una reunión de los congresistas no agrupados en Palacio de Gobierno y escuchábamos a Héctor Valer decir que aquí no hubo vencidos ni vencedores. ¿Cuál debería ser el rol de ahora en adelante del Congreso de la República? Bien, yo creo que lo primero que deben tener en cuenta los parlamentarios de nuestro país es también una actitud autocrítica, ¿no? Porque la crisis política no solamente ha sido responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino en general de toda la clase política del país y en particular de quienes han tenido responsabilidades en el Poder Legislativo. Por tanto, creo que lo que deberían hacer los parlamentarios y congresistas es estar muy atentos a recoger las demandas y expectativas del país y plantear soluciones que nos permitan conducir esta crisis por vías institucionales, ¿no? Lo que menos queremos, digamos, en este momento, creo, es que permanezca esta situación de polarización, confrontación política. Ya la presidenta Dina Boluarte ha señalado de que debería haber una suerte de tregua, de espacio de estabilidad para encontrar las mejores soluciones y creo que el Congreso en eso es fundamental. Sí, y es lo que esperamos ver todos, atentos siempre a lo que pasa entre Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en estos momentos, en esta crisis. Muchas gracias, Paulo Vilca, analista político.